Bienvenidos a Somos lo que somos, el programa que conduce el invitado y la invitada soy yo, Maylene Parmillán. Lo que somos. Somos los que somos, motivo caballero, somos los que hacemos, hacemos música para tu corazón. Somos los que somos, momentito ahí, un tirito y nada más. Somos los que hacemos, eres el capaz de la percusión. Ahora. Somos los que somos, momentito caballero, somos los que hacemos. ¿Cómo empecé en el arte? Desde siempre he pintado, siempre he estado en contacto con materiales de creación artística, ya que mis padres son ilustradores. Mi mamá hacía ilustración y todavía hace ilustración de cuentos infantiles, y mi papá en su tiempo hacía cómics y luego pasó al cine con los storyboards. Entonces siempre había material creativo en casa y mi mamá organizaba estos espacios cada cierto tiempo donde nos permitía estar pintando. Yo disfrutaba mucho pintar y además en casa había una biblioteca donde mis papás tenían libros sobre temas, diferentes temas específicos como de apoyo para eh, ayudarse al momento de hacer investigación para lo que les encargaban ilustrar, porque no había Google ni se podía buscar esa información fácilmente. Entonces, a mí me gustaba mucho un libro de la historia de la indumentaria y me ponía a pintar estos vestidos antiguos. Me gustaba mucho pintar sus pliegues y los detalles que tenían las indumentarias de las diferentes épocas. Pero siempre lo vi como una actividad que me divertía, que me gustaba y que disfrutaba hacer. Y nunca imaginé que fuera posible imaginarse que se podía vivir de eso. Hasta que un día mi papá hizo algún comentario que no recuerdo exactamente sobre como que se podría ser una gran artista o algo de vivir de la pintura, y por primera vez entró esta idea en mi mente, que sí podía de esto hacer mi vida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese interés, mis papás también tuvieron mucho que ver en incentivarme, buscando, o bueno, yo igual siempre estaba creando. Ellos lo que hacían era ver que sí iba a seguir creando y apoyarme en que, mira, ahí está el concurso, ¿por qué no le entras? Y siempre me facilitaban el ingreso y transportar el material y demás a, para poder participar en estos eventos. Y de la misma manera encontraron una escuela de arte en la que podía entrar. Mm, Todo esto también a partir de que en la primaria tenía una maestra que nos enseñaba a hacer títeres. Entonces, por cada semestre hacíamos un tipo de títere diferente, desde títeres de guante, títeres de mesa, hacer mojigangas, a trabajar los títeres de espuma y, y a pintar las escenografías en la escuela. Cada vez que había en mi escuela primaria había obras teatrales a menudo, y yo siempre me ponía a participar para pintar las escenografías y todo lo que era el detrás de escena. Siempre me fascinó. En este tiempo, mi papá también hace un viraje del cómic al cine, haciendo storyboards, y en algún momento nos lleva a mi hermana y a mí a una producción que era un comercial de Coca-Cola, donde había una gran escenografía y estaban maquillados una bruja que estaba colgada de un arnés y que volaba por toda la escenografía, y unos duendes a los que les estaban maquillando las orejitas y sus narices.
y me pareció fascinante. Para ese mismo tiempo, la escuela primaria organiza una salida escolar a conocer bellas artes, todo esto en Buenos Aires, en Argentina, y allí quedé fascinada con las escenografías, que eran piezas gigantes de unicel que parecían roca, y toda esta transformación de los materiales, ¿no? En que unas cosas parecieran otras. Me parecía fascinante y me invitaba a explorar con los materiales. Entonces, mis papás, viendo todo este interés y que yo en la casa me la pasaba explorando y creando con lo que había, encontraron esta escuela de arte en Buenos Aires, la escuela Fernando Fader, que es la única escuela, por lo menos hasta su tiempo en Latinoamérica, que seguía la Bauhaus, y entonces podíamos estudiar diseño y promoción publicitaria, artesanías aplicadas y diseño de interiores. Y yo entré a diseño de interiores gracias a todo esto que dije yo, creo que quiero hacer escenografías. Y, y me terminé decidiendo por artesanías aplicadas. Quería hacer pintura, escultura y todo este show. Somos los que somos, músicos, caballeros, somos los que hacemos. En esta escuela de arte empiezo a conocer materiales, a trabajar los metales, la encuadernación, pintura, y a empezar a hacer artesanías, que trabajaba con epóxica, con duendes, cosa que retomó más tarde ya en Tulum. Y encuentro que el Centro Cultural Ricardo Rojas arma una convocatoria para un curso de maquillaje de efectos especiales, que era un tema que me interesaba muchísimo desde que había visto estas orejas de duendes, esa bruja y todo ese maquillaje de efectos. Y por el interés en el cine de mi papá, que siempre nos invitaba a mi hermana y a mí a ver el cine desde este otro lugar, desde el cómo lo hicieron y cómo se logran esas imágenes. Entonces, cuando sale esta convocatoria, estaba el detalle de que era para mayores de 18, yo en ese momento tenía 14 años, y mi papá fue conmigo para pedir permiso para que yo pudiera participar en ese taller. Entonces, durante un año estuve yendo a este taller, que empezaba a las 10 de la noche y terminaba a 2:30 de la mañana. Tenía que salir de la escuela de arte un poquito antes, ya que las clases terminaban a las 10 de la noche para llegar a tiempo. Y no lo terminé porque para ese entonces mi familia se muda a México. Entonces eh, llego a México y enseguida de llegar conozco al grupo de pintores de Altepea, Taller de Pintores de Azcapotzalco, y comencé a tomar clases con ellos, y también con la fortuna de poder empezar a trabajar de cerca en sus obras y en lo que ellos estaban haciendo, en mural y así. Entonces empiezo a participar en exposiciones. Y no pasa mucho tiempo más hasta que, pasado como un año yo creo, mi papá también trabajó con Adal Ramones en un proyecto que requería de prostéticos, y trabajaron con Jorge Siller de Látex. Y justo Jorge Siller, que era el dueño de Látex, su asistente personal, el asistente que tenía de maquillaje, se fue a Finlandia. Entonces mi papá le platicó, mi hija estudió efectos y después de un rato decidí ir a presentar mi trabajo ahí, a ver si podía trabajar un poquito en eso, que era más de lo que yo esperaba. Yo estaba satisfecha en el mundo de los efectos especiales con haber tomado aquel taller, y sin embargo terminé trabajando en eso como 13, 14 años. Los primeros 4 años en The Látex, donde hicimos varias películas, las de renombre, las que son más fáciles de conocer, es Nacho Libre,
Resident Evil Extinction, em, Hombre en Llamas, Curandero, no sé, son muchas películas durante los primeros 4 años. Como anécdota, platicaba hace rato de una vez que para Hombre en Llamas estábamos haciendo el domi de Jesús Ochoa para una explosión, su cuerpo tenía que explotar, y entonces terminamos después de casi un mes de trabajo, los últimos 15 días llevaba yo poniendo pelo y los detalles al cuerpo de Jesús Ochoa, y para que no se estropearan los cuerpos los envolvíamos en bolsas negras y los estábamos subiendo a las camionetas a toda prisa a las 3 de la mañana porque a las 6 era el llamado, y entonces nos para la policía para ver de qué eran, porque estábamos transportando cuerpos a esas horas de la madrugada, y y ahí los policías en su duda a ver, abre la bolsa, a ver qué es eso, no, tú tócalo, tú. Y total que terminan dándonos una, pues sí, como una nota donde firmada por el poli que decía que no podíamos transportar cuerpos a esa hora, sí podíamos en horas del día y no en bolsas negras, o sea, podía ser en bolsas transparentes. Entonces, con ese permiso de la policía, lo colgamos ahí en el taller y fue una de las anécdotas de los efectos especiales. Bueno, como esas hay un montón. Y después de 4 años ahí, ponemos nuestra propia empresa de efectos especiales, a la par que sigo con las exposiciones. Finalmente, en el año 2014, decidí que ya después de 13, 14 años en el cine tenía suficiente de producciones, y yo soñaba, y sigo soñando, con dedicarme únicamente a tener un taller de pintura y solo hacer pinturas y esculturas, y, y poder vivir de y para el arte, ¿no? Entonces, en mi imaginario esto iba a pasar si yo venía a Tulum. Así que dejé el cine y tomé a mis dos niñas pequeñitas, a sus 3 y 5 años, reduje mi equipaje a lo que cabía en mi coche y llegué a Tulum. Y en Tulum no traje ni herramientas ni nada de lo que tenía en DF. Empecé a volver a acercarme al arte, pintura, escultura, de a poco con lo que iba teniendo. Entonces, aquí, bueno, desarrollé nueva obra, la siento súper diferente que la obra que hacía en el DF, una obra mucho más madura tal vez, con más paciencia, con más capas. Y en lo que voy desarrollando, qué es lo que quiero pintar, también empecé a trabajar todas estas piezas como entre escultura y personajes y criaturas, que era un poco la mezcla entre, entre el mundo del cine y el mundo de los títeres al que había llegado al llegar a Tulum. Conociendo a Mauri y viendo los títeres, eh, sentí una alegría enorme de sentir que podía conjugarse todas esas conocimientos de desarrollo artístico que venían con el cine, pero que no necesitaban
esa, ese acabado hiperrealista y sentir la presión de hacer todo como es, sino como yo lo quería hacer, ¿no? Entonces, en un momento, cuando estaba con mi coche, que se quedó sin no sé qué era que le pasó al coche, yo llamé al mecánico. Y entonces tenía ahí una semilla de aguacate eh, y un exacto, y empecé a tallar una semilla de aguacate. Y, y desde entonces quedé fascinada con el nuevo material. E hice durante como 2 años una producción de semillas de aguacate, que terminó con una pequeña marioneta de semillas de aguacate. Y retomé la epóxica, que era algo que trabajaba en la escuela en Argentina. Somos los que somos, somos los que hacemos. Con Títeres Tulum he tenido la oportunidad de acercarme a trabajar con el público. A mí no me había tocado estar en escena. Toda la vida trabajé detrás de cámaras, detrás de escena, maquillando, haciendo la escenografía, todo lo que no se ve. Y los títeres fueron mi aproximación a estar en escena, aunque siempre estoy detrás del títere, que eso también me da una sensación de seguridad, ¿no? Y me gustó mucho haber podido recorrer comunidades mayas con el proyecto del Dios del Maíz. Y recuerdo mucho un momento particular cuando fuimos a Punta Allen. Presentamos una obra cortita en una escuela primaria y había una niña invidente entre el público. Y cuando terminó la función, su madre se acercó a nosotros para preguntarnos si la niña podía tocar los títeres para reconocer los personajes que había estado escuchando durante toda la función. Estaba ella muy alegre. Entonces, Mauricio estuvo haciendo las voces de los personajes y la niña mientras tanto los tocaba y fue reconociendo uno a uno los personajes de la obra. Y cuando termina muy contenta, su mamá le dice, ves que la imaginación sí existe. Y ya yo sentía que se me estrujaba el corazón. Fue una emoción muy grande ver que podía causar eso, ¿no? Algo que en cine no sé si se causó o no, porque cuando estás grabando no ves la reacción del público, ¿no? Entonces me parece mágico. Aquí en Tulum, casi siempre lo más que he hecho en murales ha sido invitada por Tinasa. Em, Disfruté mucho hacer el mural del Festival de Murales de Tulum, el FAT, eh, de las mujeres con sus tortillas, eh, invocando al dios del maíz, que ahí sigue presente cada vez que alguien amasa tortillas. Y para un restaurante hice un mural que me gustó muchísimo, que fue un gran desafío eh, autoimpuesto, que era un mural completamente hecho con Sharpies, de puros florales. Ese lo disfruté muchísimo también, me tomó un mes. Y luego hicimos como un pequeño festival para pintar el recorrido de Villas Tulum, del jardín. Y ahí también, junto con mis hijas y los demás pintores artistas de Tulum, estuvimos haciendo unos murales. Somos lo que somos. Somos los que somos, contigo no caballero. Somos los que hacemos, traemos música para tu corazón. Somos los que somos, momentito ahí, un tirito y nada más. Somos los que hacemos, eres el afropal de la percusión. Ahora. Somos los que somos, contigo no caballero. Somos los que hacemos. Somos lo que somos
y soy lo que soy porque el arte es una necesidad que sale de mis entrañas.